Perfecto. Nada más una pregunta. ¿Ya se está viendo la presentación? Disculpen. Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Sí, Bueno, sí se ve. muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Salvador Esteves y a continuación voy a hablar sobre los avances que se tienen en el tema de aplicación de topologías multirresonantes en transferencia de energía inalámbrica tipo capacitiva. Los asesores son el doctor Leobardo Hernández y el doctor Juan Carlos Sánchez García. Bien, en la figura 1 podemos ver el diagrama completo de un sistema de transferencia de energía inalámbrico tipo capacitiva. Este se considera completo ya que se toma en cuenta lo que es el inversor, la topología que se está analizando, la etapa de rectificación, filtrado y carga a la salida. Sin embargo, se decide simplificar este modelo para poderlo analizar de una manera más sencilla, el cual se muestra en la figura 2. Este es muy similar a un esquema que ya veníamos trabajando, sin embargo, tiene algunas, pues digamos, sutiles diferencias. La principal es que el voltaje de entrada, en este caso ya se toma en cuenta de teoría del inversor, que tan solo el 90% del voltaje de entrada de la fuente de CD, que en el caso de la figura 1 sería la fuente B2, eh, es el voltaje RMS en la frecuencia fundamental que le llega al circuito. Debido a que se presentan armónicos, el otro 10% se va repartiendo. Y también se considera una resistencia equivalente que se calcula mediante la expresión 2. En esta expresión ya se considera lo que es el capacitor de filtrado, los diodos de rectificación y la carga a la salida. Entonces, siguiendo con el esquema de la figura 2, ya habíamos logrado algunas conclusiones y a manera de resumen del análisis realizado, se tiene que un aumento en la relación C1, C3 y C2, C3 permite establecer la frecuencia de resonancia principalmente por los arreglos L1, C1 y L2, C2, haciendo que la capacitancia C3 o la capacitancia de placas tenga un mínimo efecto. Del análisis de impedancia del diagrama simplificado, se pudo determinar que la impedancia total del circuito tanque Z modificado se ve afectada principalmente por los valores de capacitancia en paralelo y carga a la salida. También para lograr que el circuito aumente su eficiencia se encontraron dos condiciones. Una es que los valores de capacitancia C1 y C2 deben de disminuir y además el consumo de corriente en la carga debe de aumentar. Sin embargo, un valor de carga demasiado bajo empieza a presentar multirresonancia. Este es un comportamiento que no se tenía previsto y por lo tanto hay que hacer un análisis más detallado y se propone como trabajo futuro. Entonces, en estos avances vamos a ver el análisis de impedancia más detallado, también de ganancia de voltaje, ganancia de corriente y por ahí unas de la frecuencia de resonancia. Sin embargo, para poder comparar que los resultados son correctos, se realiza la comparación, bajo la redundancia, con una simulación realizada en el software LT-SPICE mediante un análisis en frecuencia. Para eso se consideran los siguientes parámetros. La capacitancia C1 y C2 son de 100 picofaradios y los inductores son de 253 microhenrios. Esto permite establecer la frecuencia de resonancia en aproximadamente 1 MHz. La resistencia equivalente es de 50 ohms pero también con esto se puede calcular una frecuencia de corte de una red RC de 31.83 MHz. Esta frecuencia de corte no se puede observar directamente en simulación, sin embargo, el valor de R sí afecta demasiado. Y además, esta frecuencia aparece en los cálculos, por lo tanto, por eso se calcula. M, que es la relación de capacitores, se establece en 50 y por lo tanto la capacitancia de placas es de 2 picofaradios y la frecuencia de operación se establece en 990 kHz. Estos valores de M y frecuencia de operación, vamos a ver un poco más adelante por qué se establecen esos parámetros. También se necesita la relación de frecuencia de operación respecto a resonancia, la cual es de 0.99, y de frecuencia de operación respecto a corte, que es de aproximadamente 0.031. Entonces, haciendo el análisis de impedancia, se llega a la expresión número 3. Esta expresión de impedancia contempla, digamos, toda la impedancia que ve desde la fuente, es decir, desde el inductor L1 hasta la resistencia equivalente.
y se pueden observar que depende principalmente de cuatro variables. FNR, que sería la frecuencia normalizada de resonancia, FNC, la frecuencia normalizada de corte, M, la relación de capacitores, y C, que sería el valor de, de capacitor en paralelo. Dado que son iguales, pues se puede considerar C1 o C2. Entonces, manipulando un poco y simplificando la expresión, se llega a la expresión número 4. Esto se hace con la intención de observar que evidentemente la reactancia capacitiva afecta directamente en el valor de impedancia total. Entonces, tomando en cuenta las condiciones iniciales, se hace una gráfica en MATLAB de 3 dimensiones, considerando, haciendo, perdón, para diferentes valores de FNC y FNR, y se obtiene que para las condiciones iniciales el valor es de aproximadamente 19.18 ohms y el valor obtenido en simulación es de 19.2 ohms aproximadamente. Con estos valores se calcula el porcentaje de error, el cual es de 0.104%. Entonces, como les comentaba anteriormente, depende principalmente de cuatro variables. Eh, los valores anteriores se obtuvieron con m igual a 50, así es que surge la idea de ver cómo cambia la impedancia total si se empieza a cambiar el valor de m. Entonces, en este caso, se considera una m igual a 30 y se puede observar cómo la frecuencia de resonancia está alejada de 1, que es lo que idealmente se busca. Para M40 ya se acerca más a 1 y además la pendiente comienza a subir. Para M50, esta es la gráfica que se utiliza se compara con simulación y se puede observar cómo cuando FNC tiende a 0, la impedancia total aumenta drásticamente. Cuando vamos a 60, la pendiente vuelve a bajar y cuando está en 70 prácticamente se encuentra, pues digamos, plana esa zona. Con otro, digamos, caso de estudio es ver cómo afecta la reactancia capacitiva. Para eso se cambian los valores de las condiciones iniciales por los que se utilizaron en el primer caso de estudio, que es capacitores en paralelo de 27 nanofaradios y una relación de capacitores de 60. Estos valores se establecen debido a que en el primer caso de estudio se utilizaba como referencia el capacitor de acoplamiento de un prototipo que había trabajado el doctor Leobardo, que era de 450 picofaradios. Entonces, me voy a permitir regresar unas diapositivas. Podemos ver que en este caso, para m igual a 60, la magnitud del eje Z va en pasos de 100 y en este caso va en pasos de 0.5. Entonces, con esta diapositiva lo que se trata de transmitir es que justamente como la reactancia capacitiva, si es un valor alto, no, perdón, un valor de capacitor demasiado alto en paralelo va a afectar de manera directa en el valor de la capacitancia, de la impedancia total, perdón. Entonces, a manera, digamos, de resumen y hacerlo un poco más visual, se registran los valores en la tabla 1, donde se puede ver que conforme el valor de m va aumentando, el valor de impedancia disminuye. Entonces, esto es muy importante porque si lo que se busca es establecer que, por ejemplo, la frecuencia de resonancia, que la capacitancia de placas no afecte demasiado y se escoge un valor de m demasiado alto, va a impactar de manera directa en el valor de impedancia total, afectando la eficiencia del sistema. Analizando con más detalle la expresión de la impedancia total, surge la idea de analizar la frecuencia de resonancia. Entonces, se obtienen las expresiones donde aparece la frecuencia normalizada de resonancia. Sabemos que la frecuencia normalizada tiene que ser igual a 1 para cumplir la condición de que la frecuencia de operación es igual a la frecuencia de resonancia. Sin embargo, en este caso está multiplicada por un factor, que es m más 2 y m más 1, donde los sumandos 2 y 1 representan el valor de la capacitancia de placas. Por lo tanto, se propone la idea de igualar a m las expresiones, digamos, a la relación de capacitores, y suponer que esos sumandos no tuvieran efecto. Entonces, aplicando la idea en ambas expresiones y despejando, se obtienen las expresiones 5 y 6.
en donde se puede observar que en un caso tenemos una raíz cuarta de m sobre m más 2, y para la expresión 6 sería la raíz cuadrada de m sobre m más 1. Se empieza a tabular con esas expresiones el valor de m para encontrar justamente el valor de frecuencia normalizada de resonancia, y de igual manera se empieza a comparar con la simulación. Entonces se puede observar cómo prácticamente entre las tres columnas el error es muy mínimo, y otro detalle muy interesante es que a partir de 50 el cambio se empieza a dar a partir de el tercer dígito después del punto decimal. Entonces, por esta razón, se decide tomar en el primer caso una m igual a 50, porque para, digamos, escoger uno demasiado grande, pues prácticamente ya no tiene efecto. Además de que estas expresiones también, perdón, esta tabla nos permite observar cómo sería prácticamente imposible trabajar a la frecuencia de resonancia. Es decir, se establece la frecuencia de resonancia por los elementos L1-C1 y L2-C2. Sin embargo, debido a que existe la capacitancia de placas, nos podemos acercar mucho a ese valor, pero no trabajar exactamente. Entonces, con estos valores se puede calcular el valor de frecuencia de operación a la cual tiene que conmutar el inversor para asegurar que trabaja en el punto exacto de diseño. Porque si, por ejemplo, lo hiciéramos conmutar en este caso a 1 MHz, ya nos estaríamos desfasando de la gráfica que veíamos anteriormente. Otra idea de igual manera que se propone para la frecuencia de resonancia es analizarlo mediante la conversión delta estrella, que también ya se había realizado en un inicio. Eh, en aquella ocasión solamente se había llegado a las expresiones 7 a 9, y se veía que justamente aplicando una condición de un trabajo que se toma como referencia, los capacitores resultantes tendían a los valores en paralelo, en específico el capacitor resultante 1 y 2. Sin embargo, no se había analizado con las condiciones con las que veníamos trabajando. Entonces, aplicando las condiciones de que los capacitores son iguales y que hay una relación directa con el capacitor de placas, se obtienen las expresiones 10 a 12. Entonces, tomando principalmente la expresión 10 y 11, se puede obtener el valor de capacitancia resultante en función de la capacitancia en paralelo, y así como interactúa de manera directa con los inductores, calcular una frecuencia de resonancia. Entonces, considerando que los capacitores resultantes son iguales a C por 2 sobre M más 1, se calcula la frecuencia de resonancia, que en este caso es de aproximadamente 981 kHz. Esta expresión también nos acerca para conocer cuál es el valor exacto de la frecuencia de resonancia. Sin embargo, pues se puede observar que tiene un error mayor a los resultados de simulación en la tabla 2. El siguiente análisis que se realiza es el de ganancia de voltaje, de donde se obtiene la expresión número 13. Una vez más, en este caso ya no depende de la reactancia capacitiva, sino de tres variables, que sería la frecuencia normalizada de resonancia, frecuencia normalizada de corte y la relación de capacitores. Con las condiciones iniciales, el valor obtenido en la gráfica fue de 1.61 y el valor obtenido en simulación fue de 1.605. Con esto se calcula el porcentaje de error, el cual es del 0.31%. De igual manera, se empieza a cambiar el valor de M para observar cómo afecta en la ganancia de voltaje. Entonces, en este caso tenemos para M igual a 30, en este caso sería 40, 50, esta corresponde con la simulación, 60, en este caso ya se puede observar cómo la pendiente tiene un cambio, digamos, drástico, y para 70. Una vez más, a manera de poder observar directamente cómo afecta, se puede observar que en este caso, conforme la relación de capacitores o el valor de M empieza a aumentar, de igual manera lo hace la ganancia de voltaje. Por lo tanto, se puede decir que hay una relación directa. El siguiente análisis que se realiza es el de corriente, el cual corresponde con la expresión número 14. Y en el valor obtenido en la gráfica fue de 0.62 y el valor obtenido en simulación fue de 0.615. Calculando el porcentaje de error, este es de aproximadamente el 0.8%.
Una vez más, como veíamos, depende de tres variables, por lo tanto se empiezan a hacer cambios en el valor de m para ver cómo afecta. En este caso, bueno, pediría que observen bien la magnitud del eje z, porque es donde se ve el principal cambio. En este caso tenemos para m igual a 30. Cuando es 40, ya hay un crecimiento notorio. Cuando es 50, de igual manera, este igual corresponde con el caso de simulación. Cuando es 60, vuelve a regresar, y en 70, una vez más, digamos, se encuentra todavía más abajo. Entonces, en este caso, de manera similar a lo que sucede con la impedancia, cuando el valor de m comienza a aumentar, la ganancia de corriente disminuye. Entonces, pues, hasta el momento las conclusiones que se tienen es que se puede observar que si el valor de FNC tiende a cero, el valor de impedancia y ganancia de corriente aumenta, pero el valor de ganancia de voltaje disminuye. Además, también se puede observar que trabajar a un valor de frecuencia normalizada de corte demasiado bajo o próximo a cero provoca el fenómeno de multirresonancia, que digamos, pues, por el momento buscamos evitar ese comportamiento. También el valor de FNC depende directamente del valor de capacitancia en paralelo y de carga a la salida, por lo cual se puede hacer tender a cero dichos parámetros. Y además de la figura 8 se puede observar que al aumentar el valor de capacitor en paralelo, la magnitud de la impedancia total disminuye de manera considerable. De las figuras 3 a 7 se puede determinar que existe una relación inversa entre los parámetros M y FNC, pues al aumentar M, la multirresonancia no se presenta eh, tan drásticamente, sino de manera sutil, conforme FNC tiende a cero. De las gráficas de impedancia total, ganancia de voltaje y ganancia de corriente total, se puede observar que la pendiente cambia a diferentes valores de M. Y de la tabla de frecuencia de resonancia y ganancia de voltaje, se puede observar que existe una relación directa con el valor de M. Y por el contrario, de la tabla de impedancia y de ganancia de corriente, se puede observar que presenta una relación inversa con el mismo valor de M, por lo cual es necesario encontrar un equilibrio en las características de diseño para asegurar un óptimo rendimiento. Es decir, sería de manera análoga a tener una buena eficiencia en el sistema. Y pues bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, Salvador. Podemos iniciar con preguntas, comentarios, sugerencias. Pueden levantar la mano. No veo a nadie. Preguntas, comentarios. Daniel Regalado. Sí, bueno, yo tenía una pregunta con lo que sería el capacitor. Entonces, el sistema no puede funcionar entonces tu sistema tendría como una frecuencia máxima de operación, ¿no? Y una frecuencia ideal, podríamos decir. No, podríamos, dependiendo del valor de frecuencia que se utilice, o bueno, para la cual se desee diseñar, sería conveniente utilizar un cierto valor de capacitor. Supongamos, si se quiere hacer conmutar el puente inversor, por ejemplo, a 100 kHz, nos permitiría a lo mejor aumentar el valor de capacitancia. Entonces, digamos que es más en relación a la frecuencia de resonancia. Ah, ok. Gracias. Adelante, Daniel, ¿vas a preguntar más? ¿Ya no? Bien, ¿alguien más quiere hacer comentarios, preguntas? No veo ninguna mano. Doctora Yasmín, por favor. Sí, una pregunta, Salvador. Bueno, primero, felicidades por tu trabajo. Se ve que has realizado un análisis muy detallado. Me surge una pregunta, o sea, veo que hay varias condiciones de operación en donde si ganas voltaje, pierdes corriente, si ganas corriente, pierdes voltaje, o sea, siempre debes de tender a buscar el equilibrio. La condición de equilibrio se podrá obtener como gráficamente, que obtengas toda una región de equilibrio, no sé, traslapando por ahí algunas de las imágenes que tienes para encontrar así como un rango de equilibrio.
Gráficamente, bueno, así traslapando, la verdad no lo había pensado, es una buena idea, no lo había considerado. Lo que yo había pensado era, por ejemplo, analizar, digamos, un punto de la gráfica de impedancia total, de decir, se quiere un valor de impedancia de entrada de este valor. Y después con ese mismo valor se puede ver el de la ganancia de voltaje y ver cómo afecta, y después el de ganancia de corriente. Pero creo que sí sería más óptimo, como usted menciona, traslapar las gráficas y ver, pues digamos, encontrar de manera directa ese punto en vez de estarlo rastreando, por así decirlo. Ajá, porque sería tal vez toda una región de equilibrio. Y creo que eso te podría ayudar a manejarlo pues ya como a manera de conclusión, ¿no? De acuerdo a todas las gráficas obtenidas, pues esta sería como pues la región con las mejores condiciones. Pues, habría que ver ahí, pensarle cómo presentar esa conclusión de forma gráfica. Sí, sí, claro que sí, doctor. Podría ser una sugerencia, ¿no? De redondear ese resultado. Sí, sí, muchas gracias. Sí, se me hace muy, muy interesante. Lo voy a intentar hacer y ver si la próxima puedo mostrar justamente, a ver si en las gráficas se encuentra ese punto directamente y no estarlo una vez más como rastreando de paso a paso. Ok, sí, muchas gracias, Salvador. Gracias a usted, doctora. Gracias, doctora Yasmín. Veo que el doctor Leobardo tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Gracias, doctor Pedro. Salvador, de hecho, la doctora Yasmín me ganó un punto. Ese gráfico de traslapar se llama gráfico normalizado. Y eso es la parte que yo creo que más interesante que ya pudieras plantear ahorita. En ese gráfico normalizado, tú tienes más experiencia en este sentido y tú puedes determinar, vas a tener tu eje XY, el eje Y, vas a tener dos ejes Y. Y1 pudiera ser la ganancia de voltaje, el eje Y2 al otro extremo pudiera ser la ganancia de corriente, y el eje X yo considero que debería de ser la relación de capacitancias de placa a capacitancias paralelo. Y entonces voy a mandar información de esto. Y esas se van a generar dos curvas. No puedo asegurar que sean dos curvas. Déjame prender la cámara para que veas el que voy a explicar. ¿No puedes ver ya? ¿Sí? ¿Sí? Van a ser dos curvas. Aquí estaría el eje Y1 de ganancia de voltaje, aquí el eje Y2 de ganancia de corriente. Pueden intercambiarse, eso es indistinto. Pues se van a generar dos curvas que pudieran hacer esto. Y el cruce es precisamente el valor óptimo. Lo que me inquieta, que es algo que tú y yo estamos aprendiendo en esto, es que dependiendo, y lo dijiste, dependiendo del valor de carga o la resistencia, se pudiera generar multiresonancias que pudiera generar algo así. Algo así. Eso es muy interesante. Y creo que este trabajo da para más. Entonces, pudieras ahorita, ya tienes tu todo, pudieras ver si hacer el gráfico, graficar ganancia de voltaje te va a dar una curva, evitando la multiresonancia ahorita, la ganancia de corriente otra curva, y todo eso graficado contra la relación M, y el punto de cruce sería el punto óptimo donde obtendrías la máxima ganancia de voltaje y la máxima ganancia de corriente. Eso sería gráfico, pero eso se puede realizar, más que es más chamba, te lo dije la otra vez, pero hay que dedicarnos a eso. Sería encontrar la máxima transferencia de potencia que se da con la ganancia de voltaje óptimo y la ganancia de corriente óptima. Entonces yo creo que ahorita le podríamos dar la vuelta y hacerlo de forma gráfica. ¿Sí? Ese sería un comentario. Y el segundo, yo sé que ya estás trabajando en esto, ver qué tanto avanzas en la metodología ya de diseño, porque Daniel te hizo una pregunta y yo sé que lo contestaste muy bien. Entonces, ¿hay una limitante de frecuencia? No. El objetivo de esto es ¿qué quiero de potencia entregada a la carga? Y por lo tanto, ¿qué necesito de frecuencia de operación del inversor, de frecuencia de resonancia? Y en base a la frecuencia de resonancia que debe de cumplir el esquema multiresonante, el cálculo de los capacitores paralelos, los inductores, y por el cálculo de los capacitores, ahora la parte más interesante, ¿cuánto tiene que valer las capacitancias de placas? Que esas físicamente son las que van a dar la transferencia inalámbrica. ¿Te acuerdas que platicamos algo de eso? Ese es un camino. El otro camino es
que tú plantees los parámetros del inversor y en base a eso calcules la frecuencia de resonancia, la carga óptima y bueno, todo lo que implica. Sí, yo creo que son dos caminos, ir de la fuente hacia la carga y de la carga hacia la fuente. Y yo sigo insistiendo, Salvador, que debería de ser de la carga, si condicionar los valores de carga y en función de eso ir hacia atrás para el cálculo tanto del inversor, los inductores, los capacitores de resonancia y la capacitancia de placas para una óptima o máxima transferencia de energía. ¿Sí, Salvador? Yo creo que vas muy bien. Ya nada más sería ese punto. Sí, doctor. Bueno, nada más me voy a permitir regresar a esta diapositiva, perdón, para complementar justamente el comentario de la frecuencia. Digamos, en este caso, estas fueron las condiciones iniciales. Se propone una frecuencia de resonancia de 1 MHz y la relación de capacitores en 50, y este valor de resistencia equivalente se obtuvo, pues digamos, prácticamente primero aproximándonos al trabajo base y después prácticamente mediante prueba y error. Entonces, justamente aquí para complementar de hace rato la pregunta de la frecuencia si la frecuencia de resonancia está delimitada, no. Podemos a lo mejor nosotros aquí cambiar a 2 MHz, 10 MHz, por ejemplo, y con eso cambiar el valor de capacitor, el valor de inductor, el valor de resistencia. Entonces, digamos, proponiendo principalmente, estos valores, ya se puede hacer el diseño. Y la ventaja, por así decirlo, de estas expresiones es que justamente se encuentran normalizadas. No importa qué valor de frecuencia de resonancia, no importa qué valor de frecuencia de operación, van a tener un comportamiento similar al que se muestra aquí. Porque justamente como menciona el doctor, ya son normalizadas. Donde tendríamos impacto en este caso sería en la impedancia total, porque afecta de manera directa a la reactancia capacitiva, como aquí se muestra, pero en cuestión de los otros gráficos, por ejemplo, de ganancia de voltaje, aquí pues no se encuentra la reactancia capacitiva de manera directa, y por lo tanto el comportamiento sería muy similar a pesar de que se cambie el valor de frecuencia de resonancia. Sí, de hecho, hay mucho trabajo. Los que han seguido trabajo, pues bueno, les queda un poquito más claro. A los que están apenas viendo tu trabajo, pues se va a ver muy complejo, pero la verdad es que es un trabajo muy, muy detallado que has hecho, y yo insisto que prácticamente estás terminando. Ahora, por esta pandemia, lo que nos está limitando es el prototipo, echar a andar el prototipo nada más, ¿no? Pero sí, casi todo está preparado. Exactamente, porque pues justamente comparando con simulación y con otros trabajos, los resultados son pues prácticamente semejantes, ¿no? Entonces sí me atrevo a decir que haciendo un prototipo sí podríamos hacerlo funcionar rápidamente, por así decirlo. Pero pues sí, lamentablemente la pandemia ahorita nos está afectando en ese sentido, pero pues nos ha permitido ver todos estos análisis con detalle, ¿no? Sí, ya nada más último comentario. Recuerda que el trabajo de Marco, con el cual iniciamos esta propuesta de transferencia inalámbrica capacitiva como alternativa a la transmisión inductiva, él logró conmutar a 2.7 MHz. Es decir, en el grupo ya se logró conmutar una frecuencia un poquito alta, nada más que él no se metió a tanto detalle y la eficiencia estuvo muy baja, andaba por el orden del 30%, 40%. Pero con lo que tú estás haciendo, yo considero que la eficiencia, ya encontramos los valores óptimos, vamos a llegar a unos valores de eficiencia mucho mayores del 30%, y no me atrevo a decirlo todavía, pero quién sabe qué tanto nos quedemos por debajo de la eficiencia de la parte inductiva, que es nuestra referencia. Pues muy buen trabajo, Salvador, yo lo veo bastante bien, completo. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Vale, que doctor Pedro, jefe, es todo. Jefe, sigo reportándome. Bien, gracias, doctor Eduardo. Bien, Salvador, creo que no tienen más preguntas. Yo voy a preguntar. ¿Puedes poner tu carátula, por favor? Perfecto. ¿Puedes poner tu objetivo? Objetivo todavía no tenemos. Todavía no está. Bien, bueno, me faltaba algo. Dije, algo no vi por ahí, pero bien. Bien, ¿puedes decirnos cuál es el objetivo en general del proyecto? ¿Qué problema tienes y qué tratas de atacar con tu objetivo?
Lo que se busca es el sistema de capacitancia de placas, como ya habíamos mostrado en otras presentaciones, tiene ventajas respecto al sistema inductivo, entre las cuales pues era óptima operación frente a elementos metálicos, menor frecuencia, menor interferencia electromagnética y radiación, y que debido a que se puede utilizar algunos materiales para las placas, a veces resulta más barato y el diseño es más sencillo que en el sistema inductivo. Sin embargo, en los sistemas capacitivos surge el inconveniente de que cuando como son ese capacitor de acoplamiento, que en este caso sería C3, en realidad son placas, entonces son susceptibles a variaciones de alineación o de separación. Entonces, eso afecta directamente en el valor del capacitor de acoplamiento y por lo tanto, si no se tiene, digamos, un esquema óptimo, puede afectar en la eficiencia del sistema, es decir, a lo mejor mucha parte de la energía se va a disipar en el inversor y apenas una pequeña parte llegaría a la carga. Entonces, con este análisis, lo que se busca es minimizar ese efecto que tiene la capacitancia de placas, que a pesar de que se presente variaciones, el sistema pueda seguir trabajando de manera óptima dentro de un rango para asegurar siempre la mayor transferencia de energía a la carga. Eso sería como que el principal objetivo de por qué surge este estudio. Entonces, es un estudio de optimización, básicamente. Sí. Bien, y para eso propones el modelo que nos comentabas. Ajá, sí, que en este caso sería, pues, digamos, esta red multiresonante que se conoce como, bueno, denominamos tanque Z modificado. Bien, oye, y otra pregunta, ahorita que hablaste de tanque, hay un circuito tanque donde hiciste una conversión de un sistema delta a una estrella. ¿Eso para qué es? No entendí muy bien. Ok, me voy a permitir adelantar un poco. Y aquí está. Cuando iniciamos el análisis, en el trabajo que se toma como base, los autores aseguraban que si los capacitores en paralelo C1, C2 eran mucho mayores que C3, entonces dominaban en la frecuencia de resonancia. Entonces, con esa idea en mente, se observa que estos capacitores forman una conexión delta, por lo cual se propone hacer una conversión a delta estrella y ver cómo se comportan los capacitores resultantes, que en este caso se espera que están conectados de manera directa con los inductores y se puede obtener una frecuencia de resonancia. Entonces, haciendo el análisis y asegurando, utilizando la información que se muestra en el trabajo base, de estas expresiones resultantes se pudo determinar al inicio que justamente el capacitor resultante tendía al valor de C1 y el capacitor resultante 2 tendía al valor de C2. Entonces, digamos, ese primer análisis era simplemente para ver que efectivamente la frecuencia de resonancia estaba denominada por los elementos L1C1 y L2C2. Pero posteriormente nosotros incluimos la condición de que los capacitores fueran iguales y además que tuviera una relación directa con el capacitor de acoplamiento y se obtuvieron estas expresiones. Ok, con respecto a la figura 9 de los dos circuitos, ¿dijiste que C1, C2 y C3 son iguales? No, nada más C1 y C2. C1 y C2 son iguales y C3 es una relación directa con ese valor, así como se ve aquí. Y aquí me surge otra duda interesante. Ya en el circuito estrella, también por supuesto CR1, CR2 y CR3 son diferentes. Sí. Bien, entonces, aquí cuando hacemos la conversión de delta a estrella, surge una nueva corriente. ¿Qué pasaría si nosotros medimos la caída de voltaje entre el punto común entre CR1, CR2 y CR3 y tierra? ¿Hay corriente? Punto común, se supone que no. Bueno, si el sistema está balanceado, se supone no debe haber corriente entre el nodo común y tierra.
Pero el problema es de que si tenemos que las capacitancias son diferentes y las inductancias son diferentes, pues pareciera que el sistema va a estar desbalanceado y va a haber una corriente de ese neutro, por llamar de alguna manera. ¿Qué pasaría con eso? ¿Es una pérdida o no existe? No, sí sería una pérdida porque pues parte de la energía no se estaría transfiriendo. Esa parte sí no le podría contestar con sumo detalle porque no analizamos la malla estrella. Simplemente Ah, hicimos la conversión para ver cómo se comportaban los valores de capacitores con los inductores. Pero analizar voltajes y corrientes en la red estrella, eso no lo hicimos. Nada ya, más fue para hacer esa conversión de valores. es interesante porque, por ejemplo, en este caso, yo lo veo como un circuito de corriente alterna trifásico. Pues aquí cuando está desbalanceado hay una corriente de fuga de fase a tierra. Igual aquí Ujú. no es lo mismo, pero si hay un desbalance entre cualquiera de las capacitancias o las inductancias, pues aquí necesariamente va a haber una corriente de fuga. Entonces, yo pensaría que en el delta, en el circuito tanque delta, digo, en el estrella, pues habría más pérdidas que en el delta. No lo sé, a lo mejor me equivoco, pero así yo lo vería. Pero muy bien. Ok, esa fue la única duda que me surgió, los objetivos y estos diagramas que pones aquí, esos circuitos tanque. Bien, Salvador, no tengo más preguntas. ¿Alguien más tiene comentarios, preguntas? Los compañeros de nuevo ingreso, ¿quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Nadie? Bueno, pues esta es la dinámica que seguimos en el seminario que hemos formado el doctor Leobardo, la doctora Yasmín y su servidor, y así cada semana los muchachos presentan de temas muy diversos. Van a ver que son temas multidisciplinarios y la idea es aportar, no más que criticar y destruir, es aportar. Bien, gracias. Doctor Leobardo, ¿comentarios? No, doctor Pedro, al contrario, muchas gracias por las preguntas. La verdad es que siempre hace preguntas muy filosas, pero me gustó cómo respondió Salvador. Sí, la verdad. Lo que pasa es que el doctor Pedro tiene formación de eléctrico, entonces él conoce sistemas trifásicos y aguas ahí, ¿no? Pero sí, muy bien la pregunta, pero me gustó la respuesta de Salvador, porque efectivamente la conversión se hizo exclusivamente para validar la relación de capacitancias paralelo a placas, que ese es un punto que se usa después. Físicamente el prototipo va a estar formado por el primer diagrama, el diagrama en delta, no en estrella. Pero está interesante esa parte. Está interesante. No, nunca me había ocurrido que pudiéramos entrar. Pero bueno, está muy bien la pregunta. Yo de mi parte sería todo y pues yo veo que está todo bien. Gracias, doctor Leobardo. Pues yo tengo la grabación